by a great light from heaven, y fue cegado por una gran luz en el cielo. and it was Jesus. Y era Jesús. And we read in Acts chapter 9, verse 15 and 16. Y vemos en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. The Apostle Paul was blinded by a great light. El apóstol Pablo fue cegado por una gran luz. He was confronted by Jesus. Fue confrontado por Jesús. Jesus said, "Why are you persecuting me?" Jesús le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Paul said, "Who are you, Lord?" Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? "I'm Jesus." Soy Jesús, le contestó. And he was led away to a home, Y fue guiado hacia una casa, and he was blind, estaba ciego, and a man named Ananias was sent to him. y un hombre llamado Ananías fue enviado a él. And God told him, "Paul is my chosen vessel. Y Dios le dijo, Pablo es escogido por mí. He will speak about me before kings, Él hablará sobre mí ante los reyes, before Gentiles, ante los gentiles, before the Jews." ante los judíos. So we see also the calling of Paul También vemos el llamado de Pablo and the promise given to Paul y la promesa que se le dio a Pablo, that he would bear the name of Christ. que él llevaría el nombre de Cristo. So what do we know so far? Así que, ¿qué es lo que entendemos hasta ahorita? Abraham was called out, Abraham fue llamado fuera, given a promise. se le dio una promesa, He waited and waited. esperó y esperó, Nothing happened. nada pasó. God repeated the promise. Dios le volvió a repetir la promesa. Paul was called out, Pablo fue llamado fuera, given the promise. se le dio una promesa. So very similar lives. Así que son vidas muy similares. We see in both of their lives the next point, Vemos en las dos vidas el siguiente punto. trying to accomplish the will of God in your own strength. Tratar de cumplir la voluntad de Dios con tu propia fuerza. Let's consider Abraham. Vamos a considerar a Abraham. In Genesis 16, verses 1 to 4, En Génesis 16, del 1 al 4, Sarah had an idea. Sara tenía una idea. In that culture, En esa cultura it was allowable for a man to have a child with a servant girl. En esa época era permitido que un hombre tuviera hijos con su servidumbre. And so they had a young Egyptian girl. Así que tenía una sierva, una egipcia joven. Her name was Hagar. Su nombre era Agar. Sarah said, "Abraham, we don't have a son. Sara le dijo, Abraham, nosotros no tenemos un hijo. God promised us a son, Y Dios nos prometió un hijo, but we don't have a son. pero no lo tenemos. So I have an idea. Así que tengo una idea. Have a son with Hagar. Ten un hijo con Agar. And when Hagar would deliver the baby, Y cuando Agar entregue el hijo, Sarah would be there to receive the baby, Sara estaría ahí para recibir al bebé and it would be her child." y sería su hijo. At this time, Abraham could still have children, En este tiempo Abraham todavía podía tener hijos, but Sarah could not. pero Sara ya no podía. So they came up with a plan. Así que tenían ese plan, But in Genesis chapter 17, pero en Génesis capítulo 17, God repeated the promise. Dios le volvió a repetir la promesa. Genesis 17, verses 15 to 22. Génesis 17, del 15 al 22, God repeated the promise. Dios le repitió la promesa. You're going to have a son. Tú vas a tener un hijo. Abraham and Sarah were struggling, waiting for the promise of God. Abraham y Sara estaban batallando, esperando la promesa de Dios. Let's consider the life of Paul again. Vamos a considerar otra vez la vida de Pablo. Before he was a Christian, Antes de que él fuera cristiano, Paul wanted to serve God, Pablo quería servir a Dios. and he did it in the strength of his own flesh. Y él lo hizo con la fuerza de su propia carne. He tried to serve God without the help of God. Quiso servirle a Dios sin la ayuda de Dios. In Filipenses 3, 4 al 6. Sí, Filipenses 3, del 4 al 6. Can you read that, please? The next page, yes. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable.
The Apostle Paul tried to serve God in the confidence of his flesh. El apóstol Pablo intentó servir a Dios confiando en su propia carne. Regarding religious zeal, Era basado en un celo religioso. Paul was better than everyone. Pablo era mejor que todos los demás. Hebrew of Hebrews, Hebreo de hebreos, a Pharisee. un fariseo. He was so zealous that he persecuted the church. Era tan celoso que hasta perseguía a la iglesia. He had a lot of energy, Tenía mucha a lot energía, of religious energy, mucha energía religiosa, but he wasn't serving God. pero no estaba sirviendo a Dios. He was doing it in his flesh. Lo estaba haciendo en su propia carne. He eventually realized that he was wrong, Eventualmente él se dio cuenta que estaba mal and he pushed it all aside, y dejó todo de lado and he began to serve God according to the strength of God. y empezó a servir a Dios de acuerdo a las fuerzas de Dios. Philippians chapter 3, verses 7 to 9. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Paul said, whatever I gained, I considered rubbish. Pablo dijo, lo que sea que yo pueda ganar lo considero basura. I imagine Me imagino when Paul walked down the street, cuando Pablo caminó sobre la calle, people would say, there's Saul the Pharisee. la gente lo veía y decía, ahí va Saulo, el fariseo. And mothers and fathers would tell their children, Y las madres y los padres le dirían a sus hijos, when you grow up, cuando crezcas, be like Saul. sé como Saulo. Even the other Pharisees, Incluso los otros fariseos they said, I wish I could be like Saul. decían, "Ah, ojalá pudiera ser como Saulo." He was the most sincere Pharisee that there was. Era el fariseo más sincero que se pudieran encontrar. With that kind of commitment, Con esa clase de compromiso there's recognition, hay reconocimiento, even from his other Pharisees. incluso de los otros fariseos. They would admire him. Ellos lo admiraban, They would respect him. ellos lo respetaban. If there was a question, Si había una pregunta, let's go ask Saul. vamos a preguntarle a Saulo. He's so serious. Él es tan serio, He's more serious than all of us. él es más serio que todos nosotros. So there was a lot that Saul had gained in his own strength, Así que había mucho que Pablo había ganado con su propia fuerza, but he realized that he was wrong, pero él se dio cuenta de que estaba mal and he gave it all up. y renunció a todo eso. He quit his former life. Dejó su antigua vida. He says it's trash, it's basura. Sí, dijo, eso es basura, It's no good. no es bueno. I want to serve God in my flesh. Yo no quiero servir a Dios en mi carne, I want to serve God in the spirit. yo quiero servir a Dios con mi espíritu. What do we have so far? ¿Qué tenemos hasta ahorita? Abraham was called by God, Abraham fue llamado por Dios, given a promise. se le dio una promesa. Your descendants will be like the dust of the earth. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. And then they tried to fulfill the promise in their own strength. E intentaron cumplir la promesa con sus propias fuerzas. Paul was called by God. Pablo fue llamado por Dios. In his previous life, he tried to serve God in his own strength. En su vida anterior, él intentó servir a Dios con sus propias fuerzas. And he came to realize that he was wrong. Y llegó a darse cuenta de que estaba mal. And he gave up his former way of life. Así que renunció a su antigua forma de vivir. Both men experienced brokenness. Ambos hombres experimentaron quebrantamiento. It's very natural for us to think that God is lucky when we commit our lives to him. Es muy normal que nosotros pensemos que Dios se siente como afortunado de que nosotros queramos comprometer nuestras vidas a Él. We become a Christian. Nos convertimos en cristianos. Some of us may think this way. Algunos de nosotros pensamos de esta forma. God, you're so lucky. Dios, tú eres tan afortunado. Here I am. Aquí estoy. I can speak well. Puedo hablar bien. I'm pretty. Oro. I'm popular. Soy popular. I can do things. Puedo hacer cosas. I'm ready to go. Estoy listo para ir. You and me, God.
Tú y yo, Señor, Let's just go for it. vamos por ello. And then we can begin to serve the Lord in our own strength. Y entonces empezamos a servir al Señor con nuestras propias fuerzas. But we have to realize Pero tenemos que darnos cuenta that we need to serve God in His strength. que tenemos que servir a Dios con sus fuerzas. We have to be broken. Tenemos que ser quebrantados. Both men experienced brokenness. Ambos hombres experimentaron quebrantamiento. In Genesis 17, verses 17 to 19, En Génesis 17, versículos del 17 al 19, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. God had repeated the promise to Abraham. Dios le había repetido la promesa a Abraham. This is when the Lord visited Abraham Aquí es cuando Dios visitó a Abraham with two angels con dos ángeles, when they were on the way to Sodom. cuando estaban camino a Sodoma. And God repeated the promise to Abraham. Y Dios le repitió la promesa a Abraham. Now imagine, Ahora imagínense, at this time, en esta época, now Abraham was unable to have children. bueno, ahora Abraham ya no tenía la posibilidad de tener hijos. Previously, Sarah could not have children, but Abraham could. Antes, Sara no podía tener hijos, pero Abraham sí podía. But now neither one of them can have children. Ahora ninguno de los dos podía tener hijos. Look what it says, or listen to what it says. Miren lo que dice. o escuchen. Abraham fell on his face and laughed. Abraham se postró sobre su rostro y se rió. God made the promise again, Dios le volvió a hacer la promesa and Abraham laughed. y Abraham se rió. He said, "It's impossible. Dice, es imposible. My body's dead. Mi cuerpo está muerto. Her body's dead. El cuerpo de ella está muerto. Can't have children." No podemos tener hijos. Now imagine how much Abraham loved Ishmael. I'm sorry. Imagine how much Abraham loved Ishmael. Ah, ok. El son. Imaginen qué tanto amor tenía Abraham por Ismael. He had a son. Tenía un hijo He loved him. y lo amaba. He was from his own flesh, from his own body. Era de su propia carne, de su propio cuerpo. And he's hoping, Y él estaba esperando. God, is this the one that you're going to use? Dios, ¿es este el hombre que tú vas a usar? In Abraham's mind, En la mente de Abraham. this was my last chance. Esta es mi última salida, mi última oportunidad. It's not going to happen again. No va a volver a pasar. And now his body's dead. Y ahora su cuerpo estaba muerto. And God makes the promise again. Y Dios le vuelve a hacer la promesa. And Abraham falls down. Y Abraham se cae, se postra. I mean, he doesn't just cover his mouth a little bit. O sea, no solo se cubre la boca tantito. It's not a little bit, it's not a small laugh. No es así como que una risita. He's like laughing from the panza. O sea, sí, él se está riendo desde la panza. He can't believe, he says, no way, it's not going to happen. No puede ser, eso no va a pasar. And he says in his heart, Y él dice en su corazón, can this happen for a 100-year-old man? ¿puede esto pasar para un hombre de 100 años? And my wife is 90 years old? Y mi esposa tiene 90 años. It's impossible. Es imposible. And then listen to what he says Y, to God. y escucha lo que le dice a Dios. Verse 18. Versículo 18. Ojalá viva Ismael delante de ti. Dear God, Querido Dios, please por favor, let Ishmael be the one. deja que Ismael sea el elegido. He's the son that I produced. Él es el hijo que yo produje. Please fulfill your promise through my efforts. Por favor, cumple tu promesa a través de mis esfuerzos. And what did God say? ¿Y qué le dijo Dios? Tell me. No. Tell Díganme, me. díganme, ¿qué dijo Dios? What did God say? ¿Qué dijo Dios? No. Por favor, Señor. No. And what's Abraham thinking? ¿Qué está pensando Abraham? It will never happen. Nunca va a pasar. How do you think Abraham felt at that moment? ¿Cómo creen que se sintió Abraham en ese momento? Discouraged, Desanimado, sad. triste, He wanted to give up. quería renunciar, He didn't want to believe anymore. ya no quería creer.
But God said, no, your wife will have a son, Pero Dios le dijo, no, tu esposa va a tener un hijo and his name will be Isaac. y su nombre será Isaac. Abraham was forced to wait for God. Abraham fue forzado a esperar por Dios. God said, no, Abraham, Dios le dijo, no, Abraham, I'm not going to honor your efforts. no voy a honrar tus esfuerzos. I will only honor my efforts. Yo solamente voy a honrar mis esfuerzos. And so there was brokenness. Así que hubo quebrantamiento. Abraham came to the end of his own ability. Abraham llegó al final de sus propias capacidades. We consider the Apostle Paul. Consideramos al apóstol Pablo. Part of his brokenness was that he was made to be blind Parte de su quebrantamiento fue que él fue cegado for 3 days. por 3 días. He was taken like a child. Fue llevado como un niño. If you lose your sight, Si tú pierdes tu vista, that's very difficult. eso es muy difícil. And Paul did not know if his blindness was permanent. Pablo no sabía si su ceguera era permanente. Now consider this. Ahora, considere esto. I'm serving God Estoy sirviendo a Dios in my own flesh. con mis propias fuerzas. I'm successful. Soy exitoso, People admire me. la gente me admira, People respect me. la gente me respeta. I'm better than all of them. Soy mejor que todos ellos. And I'm not just serving God in my own city. I am not just serving God in my own city. No solamente estoy sirviendo a Dios en mi propia I'm going ciudad. to other cities. Yo voy a otras ciudades And I'm going to find the Christians. y voy a encontrar a los And I'm going to cristianos bring them back. y los voy a traer de And I'm going to put regreso them in jail. y los voy a encarcelar Because I'm Saul of Tarsus. porque yo soy Saulo de Tarso. And in Saul's mind, En la mente de Saulo, he's numero uno. él es sí, el número 1. And suddenly there's a bright light Y de repente llega una luz brillante and he's blind. y te queda ciego. And everything stops. Y todo se detiene. His life stops. Su vida se detuvo. His mission stops. Su misión se detuvo. His pride stops. Su orgullo se detuvo. People respecting him stops. La gente que lo respetaba se detuvo. Everything changes in 1 minute. Todo cambió en un minuto. And he is not told how long he's going to be blind. Y no se le dijo por cuánto tiempo iba a estar ciego. He has a conversation with Jesus. Él tiene una conversación con Jesús. Who are you, Lord? ¿Quién eres, Señor? I'm Jesus, who you are persecuting. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagine, Imagínese, you know, when we come to Jesus, cuando nosotros venimos a Jesús, often we are so happy. con frecuencia nosotros estamos muy felices. Paul comes to Jesus, Pablo viene a Jesús and now he's blind. y ahora está ciego. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. I'm saved, Estoy salvo and I can't see. y no puedo ver. That's brokenness. Eso es quebrantamiento. What was he thinking for 3 days? ¿Qué estuvo pensando por 3 días? I was wrong. Yo estaba mal. My whole life was wasted, Toda mi vida fue un desperdicio. and now I found the truth, Y ahora encontré la verdad, but I can't see. pero no puedo ver. And I don't know if I will ever see. Y no sé si voy a volver a ver. Also, También. I mean, Paul eventually received his sight back. Digo, Pablo eventualmente recibió la vista de regreso. Then he went into the desert, Pero entonces él fue al desierto, the desert of Arabia, el desierto de Arabia, to be taught by Jesus. para ser enseñado por Jesús. Galatians chapter 1, verse 11 and 12. Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Oh, Gálatas, perdón. Capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. The man that he hated, El hombre al que él odiaba, Jesus, Jesús, is now his teacher. ahora es su maestro. That's humility. Eso es humildad. And he says in Galatians Y dice en Gálatas that it happened out in the desert of Arabia. que pasó allá en el desierto de Arabia. Before, when Paul was learning from the Pharisees, Antes, cuando Pablo estaba aprendiendo de los fariseos, it was in the synagogue, era en la sinagoga, other students, con más estudiantes, great atmosphere. con una excelente atmósfera. Now he's in the desert Ahora está en el desierto, with Jesus, con Jesús. the risen Christ, the resurrected Christ. Ok, con el Jesús resucitado.
The man that he hated El hombre que él odiaba is now his teacher. ahora es su maestro. That's brokenness. Eso es quebrantamiento. Complete change. Un cambio completo. That's not a small adjustment. Eso no es un pequeño ajuste. It's 180 degrees. Es un cambio de 180 grados. Completely opposite direction. Una dirección totalmente opuesta. Abraham learned, now we talk about Abraham. Abraham aprendió, bueno, ahora vamos a hablar sobre Abraham. Abraham learned to depend upon God. Abraham aprendió a depender de Dios. Let's look in our Bibles. Vamos a ver en nuestras Biblias Genesis 21. Génesis 21, versículos del 1 al 3. Genesis 21, verses 1 to 3. Génesis 21, versículos del 1 al 3. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Here we see God keeps his promise. Aquí vemos que Dios cumple sus promesas. Abraham and Sarah had a son. Abraham y Sara tuvieron un hijo. God did a miracle in Abraham's body Dios hizo un milagro en el cuerpo de Abraham, and in the body of Sarah. en el cuerpo de Sara. He gave them the ability to have a child. Les dio la capacidad de tener un hijo. Now, I want you to think about this a little bit. Así que quiero que usted piense sobre esto por un momento. God gave them the ability to have a child, Dios les dio a ellos la capacidad de tener un hijo, but they still needed to be together as husband and wife. pero aún necesitaban estar juntos como esposo y esposa. That took faith. Eso necesitó de fe. Their bodies were dead Sus cuerpos estaban muertos in their ability to have children. y su capacidad para tener hijos. Perhaps they had not been together for many, many, many years. Tal vez ellos no habían estado juntos por muchos, muchos años. This is a very personal thing, isn't it? Esto es una cosa muy personal, ¿no creen? And suddenly, Y de repente they received the promise of God. recibieron la promesa de Dios. I wonder if they were praying for just a, immaculate conception. Me pregunto si ellos solamente estaban esperando como una concepción inmaculada. God, can't you just do this without us being involved? Dios, ¿no podrás hacer esto sin que nosotros nos tengamos que involucrar? No, No, you have to have faith. ustedes tienen que tener fe. Now go into your tent. Así que vayan a su tienda. All right? ¿Cierto? What if nothing happens? ¿Qué pasa si nada pasaba? Could be embarrassing, Sería vergonzoso, right? ¿verdad? It's just the truth, right? Es la verdad, ¿no? So we can talk about this, I hope. Así que podemos hablar sobre esto. Are we okay? ¿Están bien? Okay. What if Sarah, ven aquí. Bésame. ¿Quién sabe qué va a pasar, right? So it took faith. Tomó fe, They took a risk. tomaron riesgos. Before Abraham could just do it before Abraham could have a child in his own strength. Antes Abraham podía tener un hijo con sus propias fuerzas, But now his body's dead. pero ahora su cuerpo estaba muerto. Sarah's body's dead. El cuerpo de Sara estaba muerto. They laughed at the promise of God. Se rieron de la promesa de Dios. It was impossible Era imposible in their minds. en sus mentes. But now God has repeated his promise. Pero ahora Dios había repetido su promesa. We read about Abraham's thinking in Romans chapter 4. Vemos sobre lo que pensaba Abraham en Romanos 4, del 18 al 21. Can you read that? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. That was Romans 4:18 to 21. Esto fue Romanos 4, del 18 al 21. I want us to read that slowly again. Quiero que leamos esto una vez más, lentamente. Contrary to hope, I'm going to just kind of read it phrase by phrase. Ok. Contrary to hope, he believed. Él creyó en esperanza contra esperanza. Physically speaking, impossible. Físicamente imposible. But he had the promise of God. Pero él tenía la promesa de Dios. He wasn't weak in faith. Él no era débil en la fe. He did not consider his own body. Él no consideró su propio cuerpo. It was dead Él estaba muerto in his ability to have a child. y su capacidad para tener hijos. He did not waver at the promise of God through unbelief, Él no esperó la promesa de Dios con incredulidad, but he was strengthened in his faith. sino fue fortalecido en su fe. When are we strengthened in our faith? ¿Cuándo estamos fortalecidos en nuestra fe? When we step out in faith. Cuando nos paramos en When la we move fe. forward in faith. Cuando avanzamos con fe. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Let's have an example. Vamos a ponerles un ejemplo. Let's say that God is speaking to your heart Vamos a decir que Dios le está hablando a su corazón to invite your neighbors over for dinner para que usted invite a sus vecinos a cenar and share the gospel with them. y les comparta el evangelio. But your neighbors are mean. Pero sus vecinos son groseros. They're not nice people. Ellos no son buenas personas. But God keeps speaking to you. Pero Dios sigue hablando a su corazón Make some tamales, invite them over. y te dice, haz los tamales, invítalos a tu casa. And you know God is speaking to you. Y usted sabe que Dios le está hablando a usted, But you feel weak. pero usted se siente débil. But God just keeps putting it on your heart. Pero Dios lo sigue poniendo en tu corazón. You need your faith to be strengthened. Usted necesita fe para fortalecerse. But when does that happen? Pero ¿cuándo pasa eso? When you go knock on their door. Cuando usted va a tocarles la puerta. Not when you stay at home. No cuando usted está en casa. When you knock on the door, Cuando usted toca la puerta you say, Buenos días. y dice, And you're afraid on the inside. y usted tiene miedo por dentro. And would you like to come over to my house? ¿Le gustaría venir a mi casa? Good job. And suddenly you feel the grace of God. Y de repente usted siente la gracia de Dios. And your faith is getting stronger. Y su fe se vuelve más fuerte. And then they say yes. Y ellos dicen sí. And you can't believe it. Y usted no lo puede creer. When was Abraham's faith strengthened? ¿Cuándo se fortaleció la fe de Abraham? When he called for his wife. Cuando le llamó a su esposa. The Apostle Paul El apóstol Pablo. in 1 Corinthians 15:10. En 1 Corintios 15:10 Can you read that? dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. I am what I am by the grace of God. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Grace is God's divine favor, La gracia es el favor divino de Dios, his friendship, su amistad, his presence, su presencia, his enabling, su his helping. capacidad de ayudarnos, de capacitarnos. Paul said, I'm not an apostle by my own strength, Pablo dijo, yo no soy un apóstol por mis propias fuerzas, but by God's strength. sino por las fuerzas de Dios. So what do we have? Así que, ¿qué tenemos hasta aquí? Abraham was called, Abraham fue llamado, given a promise, se le dio una promesa, he waited and waited, esperó y esperó, and he tried to fulfill the promise of God in his own strength. y trató de cumplir la promesa de Dios con sus propias fuerzas. And something good happened, Y algo bueno pasó, but it wasn't the plan of God. pero no era el plan de Dios. God said, no, Dios le dijo, I no, don't accept that. yo no acepto eso. I made you a promise, Yo te hice una and promesa I'm going to fulfill my promise. y voy a cumplir con ella. And then in faith, Abraham and Sarah came together, Entonces, en fe, Abraham y Sara se juntaron and they had a child. y tuvieron un hijo. And here we are Y aquí estamos, as a result. como resultado. The Apostle Paul El apóstol Pablo tried to serve God in his own strength, intentó servir a Dios con sus propias fuerzas. was ahead of everybody, in front of everybody, Estaba mucho más adelante que cualquier otra persona. and Jesus stopped him, Jesús lo detuvo, made him blind, lo cegó,
changed his life. cambió su vida And Paul realized all of that was trash, it was nothing, y Pablo se dio cuenta de que todo lo demás era basura and he started all over again. y empezó de nuevo. And by God's grace, he was what he was. Por la gracia de Dios, él fue lo que fue. Let's finish our message. Vamos a terminar con este mensaje. Some considerations for you. Algunas cosas que usted debe considerar. If you are going to serve the Lord, Si usted va a servir al Señor, you need to be broken and humble. usted necesita ser quebrantado y humilde. You can come to church, Usted puede venir a la iglesia, or you can go in the streets, usted puede ir a las calles and you can be like Abraham and Paul, y puede ser como Abraham y Pablo. and you can do it in your own strength, Y usted lo puede hacer con sus propias fuerzas, but God will not accept it. pero Dios no lo va a aceptar. He might use it, Él pudiera usarlo, but it's not how it should be. pero no es como debiera ser. Today we're going to study 1 Timothy 3. Ahora vamos a estudiar 1 Timoteo 3, The qualifications for service las características para el servicio and for leaders y para líderes. mostly talk about our character, La mayoría hablan sobre nuestro carácter, our integrity. sobre nuestra integridad, But we need to be broken people. pero tenemos que ser personas quebrantadas, We need to be humble people. tenemos que ser personas humildes, And brokenness and humility y el quebrantamiento y la humildad are painful lessons. son lecciones muy dolorosas. I talked about my own life last night. Yo hablé sobre mi propia vida ayer. One of the best seasons of my life Una de las mejores temporadas de mi vida was when God was disciplining me fue cuando Dios estuvo disciplinándome and breaking me, y quebrantándome, changing me, cambiándome and not using me. y no usándome. Sometimes Christians are going through a difficult time, Algunas veces los cristianos pasan por tiempos difíciles and we want to help them. y queremos ayudarles. They're sad, Están tristes, they're discouraged, están desanimados, they want to give up, they want to quit, quieren renunciar, quieren rendirse and we want to rescue them. y queremos rescatarlos. They're crying, Están llorando, they're asking for prayer. piden oración They say, I just want to quit. y dicen, ¿saben qué? Yo solamente quiero renunciar. And because we love them, Y como los amamos, we want to help them. queremos ayudarlos, We want to rescue them. queremos rescatarlos. We want to say, it's okay. Queremos decirles, está bien, Come and do this. ven y haz esto. You're so talented. Tú eres muy talentoso, You can do that. tú puedes hacer God aquello. wants to use you. God wants to use you. Ah, Dios quiere usarte. And all of that may be true, Y todo eso tal vez sea verdad, but we want to rescue people. pero queremos rescatar a la gente. That's not always a good idea. Eso no siempre es una buena idea. Remember Moses, Recuerde a Moisés, called by God. llamado por Dios. He saw an Egyptian kill a Hebrew, Él vio a un egipcio matar a un hebreo, and so he killed the Egyptian. así que él mató al egipcio. And then he was afraid for his life, Y entonces él tuvo temor por su vida and he escaped into the desert. y él escapó al desierto. Now imagine, Ahora imagínese, he kills an Egyptian, él mata a un egipcio and God says, that's okay. y Dios le dice, oh, está bien, Don't feel sad. no te sientas Don't be triste, afraid. no tengas miedo. Where did Moses see the burning bush? ¿Dónde vio Moisés la zarza ardiendo? In Egypt ¿En Egipto or in the desert? o en el desierto? Where do you see the burning bush? ¿Dónde ve usted la zarza ardiendo? Where do you hear the voice of God? ¿Dónde puede escuchar el silbido de Dios? In the place of brokenness. En un lugar de quebrantamiento. Imagine God rescuing David when Saul tried to kill him. Imaginen a Dios rescatando a David cuando Saúl intentaba matarlo. We studied David last night. Estudiamos a David ayer. God called him to be king. Dios lo llamó a ser un rey. And shortly after that, Y poquito tiempo después de eso, Saul was trying to kill him. Saúl ya está intentando matarlo. Imagine God rescuing David. Imagínense a Dios rescatando a David. How many Psalms did David write while he was running away from Saul? How many Psalms? ¿Cuántos salmos escribió David mientras huía de Saúl? How much work did God do in David's heart ¿Qué tanto trabajo hizo Dios en la vida de David when he was running away from Saul? cuando él estaba huyendo de Saúl? That time made David a great king. Ese tiempo hizo a David un gran rey.
It prepared him to be king. Lo preparó para ser un rey. Remember when the children of Israel came over the Jordan River Recuerden cuando el pueblo de Israel llegó al río Jordán and God said, I want you to attack Jericho. y Dios le dijo, quiero que ataquen Jericó. And you know the story. Y ustedes conocen la historia. And they were successful. Y tuvieron éxito. And Jericho was huge, Y Jericó era enorme. but they were successful because they did it God's way. Pero ellos tuvieron éxito porque lo hicieron a la manera de Dios. And the next city was named Ai. Y la siguiente ciudad fue Ai? Hai. Sí, fue Hai. Hi. And they told Joshua, Y le dijeron a Josué, we don't need too many people. no necesitamos tanta gente. We know how to do this. Nosotros sabemos cómo hacer esto. We already defeated Jericho. Ya derrotamos Jericó. We don't need to pray. No necesitamos We don't orar. need to talk. No necesitamos hablar. We know how to do this. Nosotros sabemos cómo hacer esto. And they attacked Ai, Y atacaron Hai and they were defeated. y fueron derrotados. What did they do next? ¿Qué hicieron después? They were broken, Fueron quebrantados then they prayed. y oraron. Then they were successful. Y entonces tuvieron éxito. Then God gave them a plan. Entonces Dios les dio un plan. In Hebrews chapter 12, verse 11, En Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. God disciplines his children. Dios disciplina a sus hijos. He trains us Él nos entrena like a good coach for basketball. como un buen entrenador para el básquetbol. He makes you work hard, Él te hace trabajar duro, harder than you want to. más duro de lo que a ti te gustaría. He makes you suffer. Te hace sufrir. He says, you can't do this. Dice, tú no puedes hacer esto. You can do this. Tú tampoco no puedes hacer I'm aquello. changing you. Te estoy cambiando. You're becoming more mature. Tú te estás haciendo más And it's maduro. not joyful, Y no es algo agradable. but it's painful, Es doloroso, but it changes us. pero nos cambia. We need brokenness and humility. Necesitamos quebrantamiento y humildad. The making of a man or a woman of God, El hacer a un hombre o a una mujer de Dios, the development, el desarrollo, the maturing, la madurez, the growth el crecimiento, comes from brokenness and humility. viene del quebrantamiento y de la humildad. If somebody is successful, Si alguien tiene éxito, very quickly, muy rápido, it's dangerous. es peligroso. There are talented people in the church, Hay gente muy talentosa en la iglesia and sometimes they have a very quick success, y muchas veces ellos tienen éxito muy rápido, but it can be dangerous. pero puede ser peligroso. 1 Timothy 3, 6 and 7. Primera de Timoteo 3, 6 y 7. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Paul said, don't give authority to young believers. Pablo dijo, no le den autoridad a los cristianos nuevos, a los nuevos creyentes, Because they might become proud. porque se pueden volver orgullosos. If they're successful, Si tienen éxito, they can become proud. se pueden volver orgullosos. Pride was the sin of the devil. El orgullo es el pecado del diablo. So quick success is dangerous for a man that's not broken. Así que el éxito rápido es peligroso para un hombre que no ha sido quebrantado. 2 more minutes, 2 minutos más and then cafecitos. y ya cafecito. If a man is broken Si un hombre está quebrantado by God, por Dios, when he is successful, cuando tiene éxito, he doesn't take the glory. él no toma la gloria. If a man is not broken Si el hombre no ha sido quebrantado, and he's successful, llega el éxito, he'll take the glory. él va a tomar la gloria. One quote, and then we're done. Vamos a citar una cosa más y terminamos. This is from a Christian author named A.W. Tozer. Este es de un autor cristiano llamado A.W. Tozer. Can you read that? Dice, es dudoso que Dios puede bendecir a un hombre mucho hasta que lo ha herido profundamente. Can you read that again, please? Es dudoso que Dios puede bendecir a un hombre mucho hasta que lo ha herido profundamente.
Peter Pedro denied the Lord, negó al Señor, failed in his own strength, falló en sus propias fuerzas. and then was filled with the Spirit of God Entonces fue lleno del Espíritu de Dios and was used to change the world. y fue usado para cambiar al mundo. The disciples promised they would never leave or forsake Jesus. Los discípulos prometieron que nunca abandonarían a Jesús. They failed. Fallaron. Later on, Más adelante filled with the Spirit of God, fueron llenos del Espíritu Santo, served in the Spirit of God. sirvieron en el Espíritu de Dios, They were broken and humble, fueron quebrantados y humildes and God used them to change the world. y Dios los usó para cambiar al mundo. I would rather be around broken people than talented people. Yo preferiría estar junto a personas quebrantadas que junto a personas talentosas. I'm not impressed with people that have a lot of gifts, Yo no me impresiono con la gente que tiene muchos talentos, good speakers or good musicians or good evangelists. buenos habladores, oradores o músicos. That doesn't draw me to people. Eso no me hace que me acerque a la gente. Brokenness draws me to people. Quebrantamiento me acerca a la gente. Humility. La humildad. Jesus was humble, wasn't he? Jesús era humilde, ¿no? That's what we need. Eso es lo que necesitamos. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Thank you, Lord, for this time. Gracias, Señor, por este tiempo. Lord, I pray for those who might be going through a desert experience. Te pedimos por aquellos que estén pasando tal vez por una experiencia en el desierto. They feel discouraged, Si se sienten desanimados and they even doubt your calling on their life. o hasta dudan de tu llamado en sus vidas, But they still have a faith that you want to use them. pero todavía tienen fe de que tú los quieres usar. Help them to not quit. Ayúdalos a no renunciar. Help them to allow your hand to work in their life. Ayúdalos a dejar que tu mano trabaje en sus vidas. Help them to embrace brokenness and humility Ayúdalos a aceptar el quebrantamiento y la humildad and be changed y ser cambiados for your glory. para tu gloria. Lord, if there's any pride in us, Señor, si hay algún orgullo en nosotros, would you reveal that to us ¿podrías revelárnoslo? and help us to repent Ayudarnos a arrepentirnos and to be broken bread y a ser quebrantados and to be poured out wine, to be wine that's poured out. y que el vino sea derramado? So, Lord, we commit the rest of this day to you. Así que te entregamos el resto de este día. Pray in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.